El gran problema con la inteligencia artificial no son las barreras que impiden su desarrollo, son las capacidades que está alcanzando. Cuando hablamos de inteligencia nos referimos a capacidades cognitivas. La cognitividad, dentro de muchas otras cosas, se refiere al análisis de situaciones para tomar decisiones. Los seres humanos lo que normalmente hacemos es analizar información que nos ayude a tomar esa decisión. Por ejemplo, cuando vas al supermercado y comparas precios para elegir el producto que más se acomoda a tu presupuesto. Primero lo que haces es analizar el rango de precios y luego de calcular y realizar comparaciones tomas esa decisión. Y como este hay muchos más ejemplos, como un futbolista cuando va a hacer un pase. Primero debe analizar todo a su alrededor antes de patear el balón a su compañero. Primero analizamos la información que ingresa a nuestro cerebro mediante los sentidos y demás receptores. Esta información se traduce a datos que tu cerebro procesa y analiza para tomar una decisión. Un ejemplo de esto es cuando te golpeas y sientes dolor. Tu cerebro capta esta información a través de los receptores y eso se traduce a una señal eléctrica que tu cerebro puede procesar. De esta forma funciona prácticamente todo en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando te enfermas por algún virus, tu cuerpo identifica este elemento extraño y lo evalúa como una amenaza. De esa manera puede combatir contra el virus enviando glóbulos blancos. El ser humano está conformado por muchos sistemas que hacen parte de un sistema mucho más grande, que es el cuerpo. Si tuviéramos que compararlo con algo tecnológico, podríamos decir que nuestro cerebro es como una especie de software y que nuestro cuerpo es un complejo hardware que utiliza múltiples sensores. Por ejemplo, 2 sensores de visión como 2 cámaras que en este ejemplo serían nuestros ojos. Y también captadores de ondas sonoras. En este caso una especie de micrófonos que capturan las ondas sonoras y las transforman a señales eléctricas. Estas señales eléctricas se pueden parsear en un formato digital para poder analizar el sonido sistemáticamente. En un caso más concreto, si tuviéramos que compararnos con un tipo de inteligencia artificial, podríamos decir que el ser humano es como un tipo de IA multimodal, con capacidades de entender datos capturados por diferentes dispositivos de hardware. Pueden identificar de forma muy rápida patrones complejos. Por ejemplo, patrones de comportamiento, patrones en secuencias de imágenes, en sonidos y muchos más. Como si esto fuera poco, las IA ya cuentan con la capacidad de análisis y de autoevaluación, lo que les permite pensar en múltiples respuestas y reflexionar sobre sí mismas para autocorregirse, como lo hace ChatGPT o1. Ya cuentan con la capacidad de memoria, lo cual les permite almacenar datos importantes. Antes de seguir con este video, quiero pedirte que te suscribas a este canal. Queremos generar más conciencia sobre la tecnología e inteligencia artificial generativa. Por eso, si nos ayudas a crecer, también crecerás tú en conocimiento y haces que otras personas aprendan correctamente. Hay muchos canales que comparten desinformación al respecto y hablan sin conocer estos temas y no los analizan técnicamente. En este canal siempre te hablaremos la verdad y te explicaremos de forma sencilla los conceptos más complejos de la tecnología. Y también te prepararás para todos los cambios que la tecnología traerá, conociendo sus impactos positivos y negativos. Suscríbete mientras te sigo explicando. Las IAs como ChatGPT empezaron con el análisis y generación de lenguaje natural. Luego se amplió su capacidad de respuesta entrenándose con miles de millones de datos. Y ahora se han creado sistemas de autoevaluación y reflexión, permitiéndole al modelo pensar antes de responder, impulsando sus respuestas mediante hardware. Nuestro cuerpo cuenta con unidades sensoriales que capturan información. Además funcionan como herramientas de interacción con nuestro entorno físico. Mediante sistemas de transmisión se envían señales con información al cerebro, el cual es el encargado de interpretar y darle sentido a estos datos. Inclusive sin necesidad de pensar ya hay cosas que nuestro cerebro ejecuta en segundo plano, como por ejemplo respirar o parpadear. Son cosas esenciales que parecieran estar automatizadas, como por ejemplo los latidos de tu corazón, que cuando haces ejercicio o alguna actividad física, tu corazón se acelera permitiéndole enviar sangre con más frecuencia a diferentes partes de tu cuerpo. Esta sangre lleva glóbulos rojos con hemoglobina junto con diferentes hormonas como la adrenalina, la cual hace que tu cuerpo entre en diferentes modos, como el de supervivencia o de pánico. Con esto quiero demostrarte que tu CPU o unidad de procesamiento de tu cuerpo es el cerebro, y que tu cuerpo está dividido por diferentes subsistemas. Y esto ya se sabía desde el inicio de los modelados teóricos de la primera computadora con propósitos generales. Y a propósito, todo eso te lo explico en nuestro podcast en Spotify. Los primeros modelados matemáticos de las computadoras con propósitos generales han permitido el desarrollo tecnológico de la actualidad. Desde el nacimiento de la Internet ya se tenía previsto que la Internet funcionaría como una megabase de datos global, en donde reposaría toda la información de la humanidad. Claramente el Internet contiene mucha información importante. Todos estos datos pueden ser entendidos e interpretados por una inteligencia artificial que sepa darle sentido a toda esta información. Y los modelos que mejor hacen esto son los de inteligencia artificial que procesan el lenguaje natural, como por ejemplo la IA que tienes en WhatsApp o en Facebook. Y si no lo sabías, ahora ya sabes por qué este tipo de inteligencias artificiales pueden comunicarse con nosotros también.
simulando la comunicación entre seres humanos. Pero para lograr todo esto, primero necesitaban entender las palabras y sus estructuras. Y no es necesario que la IA entienda todos los idiomas y todos los lenguajes del planeta, ya que todos los lenguajes manejan patrones y estructuras gramaticales que se pueden analizar matemáticamente. Veamos qué es un token. Un token puede ser una sílaba, palabra o parte de una palabra. Y estos tokens son los que procesa la IA, ya que cada token tiene una asignación numérica. Y esta asignación numérica le permite a la IA entenderlos y poderlos organizar dentro de un espacio de probabilidades. Ya que la IA o los modelos de inteligencia artificial no entienden como tal el texto, así como nosotros lo entendemos. Entienden valores numéricos los cuales pueden relacionar y hacer cálculos y probabilidades. Durante el entrenamiento, estos modelos hacen un proceso de tokenización, lo que vendría siendo una vectorización de los datos, los cuales el modelo va organizando para formar los parámetros o generar los pesos con los que el modelo va a poder realizar la inferencia. Estos datos le permiten a la inteligencia artificial poder asociar estos tokens con otros tokens en determinados contextos. Por ejemplo, cuando se habla de manzanas, la IA va a saber qué es una manzana porque previamente en el aprendizaje supervisado fue entrenada para entender qué es una manzana. ¿Será que al entrenarse un modelo de inteligencia artificial con gran cantidad de datos en diferentes idiomas, será que los modelos de inteligencia artificial podrán entender cómo todos estos idiomas se relacionan entre sí, manejando estructuras gramaticales y estructuras del idioma similares en diferentes lenguajes? Por ejemplo, relaciones gramaticales entre el español y el inglés. Podría relacionar estructuras gramaticales y matemáticamente entender cómo todos los lenguajes o los idiomas humanos se relacionan entre sí. Entender el lenguaje natural solamente fue el primer paso, y de esto se dieron cuenta las grandes empresas de tecnología, que aumentaron de forma exponencial la cantidad de datos con los que la IA había sido entrenada. Entre más grande fuera el dataset, más grandes eran las capacidades de la red neuronal. En ese momento, los mismos creadores de estas IAs no entendían el gran potencial que tenían en sus manos, y de hecho creo que a este momento aún no entendemos el potencial con estos modelos de IA tan avanzados. Aunque no vayamos tan rápido, los seres humanos funcionamos de una forma más compleja. Nosotros hacemos a veces cuestiones asociativas. Por ejemplo, te imaginas una manzana. Ves una manzana, imaginas su textura, su peso, su sabor, su color, inclusive su aroma. Y todo esto se relaciona con recuerdos, con experiencias y con muchas otras cosas más. Así que nuestro funcionamiento o el funcionamiento de nuestro cerebro es algo mucho más complejo, asociando aromas, sonidos, texturas con recuerdos, situaciones y momentos, experiencias vividas. Las IAs multimodales pueden llegar a acercarse aún más a lo que los seres humanos somos o funcionamos inclusive, debido a que pueden entender información en múltiples formatos, no solamente en formatos de visión, como imágenes, no solamente en texto, no solamente en audio, sino mucha más información en otros formatos, inclusive que nosotros mismos no tendríamos la capacidad para entender. Cuando las IA solo eran capaces de analizar texto, no eran muy buenas haciendo asociaciones, es decir, asociar una palabra con una imagen o con un sonido. Pero ahora todo esto cambió y las redes neuronales actuales, las redes neuronales que son entrenadas en formatos, en múltiples formatos, que vendrían siendo redes neuronales multimodales, son capaces de analizar múltiples datos, múltiples entradas de información en diferentes formatos al mismo tiempo. Es decir, pueden realizar asociaciones de una forma más sencilla. Pueden identificar elementos y asociarlos unos con otros. Una imagen, un elemento de la realidad con algo o algún concepto que la IA pueda tener dentro de sus parámetros allí en la red neuronal. Volvamos al ejemplo de las manzanas. Sé que he hablado de muchas manzanas en este episodio, pero bueno, me gustan las manzanas y creo que es una forma didáctica y sencilla de poder entender todos estos conceptos. Hablemos de una manzana. Imaginemos que una IA en sus primeras fases como ChatGPT sabía que era una manzana por los tokens o por la información que fue entrenada de una manzana. Sabía que una manzana es de color rojo o verde, sabía que las manzanas pues se encuentran en los árboles, en los manzanos, en los árboles de manzanas. Pues aprendió mucha información de esto, pero no podía asociarla con un elemento de la realidad porque no podía tener visión para poder asociarla. Lo que normalmente se hacía era incorporar una IA experta en analizar ese tipo de información de las imágenes, pasarles información al modelo de GPT para que pudiera analizar la información de las imágenes. Por eso hay modelos que lo que era se llamaba una mezcla de expertos o una mezcla de diferentes modelos de IA independientes enfocadas en resolver problemas específicos, y estos modelos se unían para resolver un problema mucho más grande, como un tipo de segmentación, que es una técnica muy utilizada en ingeniería, que es segmentar un problema muy grande en problemas pequeños para poder resolverlos de forma independiente
De esta forma, todo se hace mucho más eficiente sin necesidad de tener o resolver el problema de forma general. Pero bueno, los modelos actuales ya no solamente hacen esto, ahora tienen la capacidad de resolver esos problemas en una sola red neuronal. Por ejemplo, analizar la información de una imagen y relacionar esa información de la imagen con conceptos aprendidos. Los múltiples formatos, no solamente el de texto, no solamente el de audio y el de las imágenes, sino formatos adicionales. Supongamos formato a futuro que pueda analizar inclusive la música, que pueda analizar ondas musicales, las frecuencias musicales de las ondas de sonido, que pueda analizarlas, pueda entender por qué tonalidad se está sonando una canción y pueda simular esos sonidos también. Que yo pueda tocar la guitarra y que tenga a ChatGPT del futuro allí en el celular y le diga que cante una canción con las notas que yo estoy tocando en la guitarra. Eso fácilmente lo van a poder hacer en algunos meses o años tal vez. Y es uno de los avances más grandes en toda la historia, porque estamos hablando que uno de estos modelos va a ser en teoría independiente y va a poder entender mucha información, así como lo hacemos nosotros. No solamente información textual o información conceptual de datos, sino también información adicional. Y esto nos puede llegar a abrir la mente a lo que las inteligencias artificiales pueden llegar a hacer en el próximo año. No nos vayamos tan lejos. Hemos visto que cambios que se tenían pronosticados para 2030, en 2024 ya los estamos viendo. Inclusive cambios que estaban pronosticados para finales de 2025 han llegado muchos meses antes. Entonces los avances en el campo de la inteligencia artificial han ido en crecida exponencial, han reducido el tiempo de desarrollo por completo y hemos tenido cambios muy frecuentes en muy poco tiempo. Esto quiere decir que todos esos tipos de cosas y capacidades que la IA va a alcanzar en los próximos meses va a seguir mejorando, va a ir en aumento y tenemos que prepararnos para todos estos cambios. Con las IAs multimodales yo le tengo mucha fe a esto porque son IAs que pueden hacer muchas cosas en una misma red neuronal. Esto hace que sea mucho más eficiente, mucho más barato en consumo de hardware y que sea mucho mejor a la hora de realizar inferencias, ¿no? Son modelos mucho más capaces que pueden analizar un contexto de información mucho más grande y todo esto al mismo tiempo. Entonces son IAs que van a empezar con nuevas capacidades, van a empezar con nuevas formas de razonar, nuevas formas de realizar inferencia. Y ahora viendo los avances con ChatGPT o1, yo creo que las cosas cogen otro rumbo completamente diferente. Bueno, hablar de esto es fantástico, es demasiado genial. Son muchos los temas los que tocamos en este video, pero quería dejarlos con esta parte importante, que la inteligencia artificial está avanzando a ritmos aceleradísimos. Bueno, esto fue todo por este video. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo de inteligencia artificial, suscríbete a este canal. Programa tu mente para el futuro, el mejor canal para aprender de tecnología. Síguenos también en Apple Podcast y en Spotify como Programa tu mente. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Y nos vemos en el próximo video.